Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit desaparecido. Documentos secretos revelan su paradero en el extranjero. No te pierdas esta impactante historia llena de intrigas y misterios. En los últimos días, la noticia de la desaparición de Burak Özçivit, uno de los actores más queridos de Turquía, ha estremecido al mundo del entretenimiento. La situación tomó un giro inesperado cuando documentos confidenciales fueron filtrados a la prensa y, posteriormente, comenzaron a circular por Internet. Estos documentos no solo confirmaban que Burak se encontraba fuera del país, sino que también sugerían que él mismo y su entorno estaban intentando borrar toda evidencia de su ubicación. Según las informaciones obtenidas, los documentos detallan múltiples movimientos bancarios y registros de hoteles de lujo en Europa. Burak está en un lugar seguro, pero no podemos dar más detalles, habría dicho uno de sus representantes en una llamada telefónica que también se filtró. Las redes sociales estallaron en teorías y especulaciones. Mientras algunos fans manifestaban su preocupación, otros apuntaban a problemas personales o presiones externas como motivos de su desaparición. La esposa de Burak, Fariye Evcen, rompió su silencio en Instagram diciendo: "Estamos pasando por momentos muy difíciles. Les pedimos respeto y paciencia. Burak necesita tiempo". Lo más intrigante del caso es la rápida eliminación de los documentos filtrados en diversas plataformas. Fuentes anónimas afirman que equipos legales trabajan incansablemente para evitar que más información comprometedora salga a la luz. "No podemos permitir que se ponga en peligro su integridad", aseguró un miembro de su equipo de seguridad. En uno de los documentos filtrados, se menciona un complejo de lujo en Suiza, donde Burak habría estado alojado durante al menos 3 semanas. El señor Özçivit llegó discretamente y solicitó privacidad absoluta, declaró una recepcionista bajo condición de anonimato. Además, se habla de movimientos financieros vinculados a la adquisición de una propiedad en la costa francesa. Mientras tanto, la prensa turca intenta mantener contacto con el actor, pero todos los esfuerzos parecen en vano. "No responderemos a ninguna pregunta relacionada con la ubicación del señor Burak", comunicó fríamente su manager en un breve correo electrónico. A medida que pasaban los días, las teorías de conspiración se multiplicaban. Algunos rumores apuntaban a que Burak podría estar involucrado en un proyecto secreto de cine internacional, mientras otros sugerían la posibilidad de amenazas provenientes de sectores poderosos que querían silenciarlo por razones desconocidas. La falta de comunicación oficial por parte de su equipo no hizo más que alimentar la incertidumbre. Mientras tanto, periodistas de investigación comenzaron a atar cabos sueltos. Uno de los informes más sólidos vino de un conocido diario suizo, que aseguraba haber obtenido imágenes de cámaras de seguridad en las que supuestamente se veía a Burak caminando por un muelle en el lago de Ginebra, acompañado de 2 hombres que parecían guardaespaldas. Su actitud era cautelosa, miraba constantemente hacia los lados, relató el reportero. A raíz de esta nueva información, los fans de Burak organizaron campañas en redes sociales bajo el hashtag #FinBurak, exigiendo respuestas. Cientos de mensajes de apoyo y teorías inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Algunos incluso se movilizaron físicamente, organizando vigilias y manifestaciones simbólicas frente a los consulados turcos en Europa. La presión mediática era cada vez mayor, pero los allegados de Burak mantenían un silencio hermético. Según fuentes cercanas, se establecieron protocolos de comunicación extremadamente estrictos, los mensajes eran cifrados y solo un grupo muy reducido de personas tenía acceso a información sensible. En paralelo, surgieron reportes de que Fariye Evcen, su esposa, viajó de manera secreta a Mónaco. Testigos aseguraron haberla visto en un hotel de lujo, visiblemente afectada y acompañada de un pequeño grupo de asistentes personales. Parecía estar en una reunión tensa, con papeles y computadoras sobre la mesa, dijo un camarero que pidió mantener el anonimato. Una semana más tarde, otro escándalo sacudió la situación, se filtró un fragmento de una videollamada entre Burak y un productor de Hollywood. En el breve video, Burak aparecía visiblemente cansado, con barba crecida y una actitud reservada. "Necesito más tiempo. No puedo volver aún. No es seguro", se le escucha decir en un tono sombrío. La conversación fue analizada minuciosamente por expertos en lectura de labios y en lenguaje corporal. La conclusión fue alarmante: Burak estaba bajo una presión extrema y parecía temer por su vida.
Mientras tanto, algunas teorías más extremas comenzaron a surgir. Un conocido YouTube especializado en temas de misterio y conspiración afirmó que Burak podría estar en un programa de protección de testigos tras haber sido testigo de actividades ilícitas de alto nivel. Sin embargo, no presentó pruebas contundentes que respaldaran sus afirmaciones. Otra línea de investigación apuntaba a un conflicto financiero con inversores internacionales. Se mencionaba la posibilidad de una estafa multimillonaria relacionada con la compra de derechos cinematográficos, en la cual Burak habría sido, según algunos informes, una víctima involuntaria. El gobierno turco, por su parte, se mostró cauteloso. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró en rueda de prensa: "Estamos al tanto de la situación y seguimos de cerca los acontecimientos. No haremos más comentarios por respeto a la privacidad del ciudadano Ozivit". El interés internacional en el caso creció tanto que varias cadenas de televisión en España, Francia y Alemania dedicaron especiales de 1 hora intentando reconstruir el itinerario del actor desde su última aparición pública. Los investigadores aficionados, utilizando herramientas de geolocalización y análisis de redes sociales, identificaron patrones sospechosos en los lugares donde se habían producido avistamientos no confirmados. Ciudades pequeñas, lejos de los centros turísticos habituales, y con conexiones discretas a través de trenes o vuelos privados. Pasados casi 2 meses de su desaparición, una nueva revelación sacudió los cimientos del misterio. Una fuente anónima envió un correo cifrado a varias redacciones importantes, adjuntando lo que parecía ser una carta escrita por Burak. En la carta, manuscrita y firmada, se podía leer: "Queridos amigos y seguidores, sé que muchos están preocupados. Estoy bien, pero necesito permanecer lejos del foco público por un tiempo más. Les agradezco su amor y su paciencia. Algún día podré contarles toda la verdad". La autenticidad de la carta fue confirmada por un perito caligráfico independiente, lo que aportó un rayo de esperanza a los fans y amigos del actor. No obstante, las incógnitas seguían sin resolverse. ¿Por qué había tenido que huir? ¿Qué amenazas enfrentaba? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Los especialistas en crisis mediática sugerían que Burak podría estar preparando una reaparición cuidadosamente calculada, posiblemente acompañada de un documental o un libro revelador que explicara en detalle los oscuros acontecimientos que lo llevaron a su desaparición. Mientras tanto, su último post de Instagram, donde aparecía sonriendo junto a su familia en un picnic campestre, se convirtió en un símbolo de esperanza para sus seguidores. Miles de comentarios seguían acumulándose bajo la imagen. "Te esperamos, Burak. Siempre contigo. La verdad saldrá a la luz. Tu lugar siempre estará aquí". En resumen, el caso Burak Ozivit no solo demostró la vulnerabilidad de las figuras públicas ante situaciones imprevistas, sino también la fuerza del apoyo de una comunidad que, pese a la distancia y la incertidumbre, no dejó de creer en su ídolo. Y aunque su paradero exacto aún permanece bajo un manto de misterio, una cosa es segura: Burak Ozivit no está solo. Queridos seguidores, esta historia aún no termina. Les mantendremos informados de cualquier novedad sobre el paradero de Burak Ozivit. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta misteriosa desaparición y activar la campanita para no perderse ningún detalle. Hasta la próxima.